celebrando los 10 años de vida de Tele 13 Radio y en Conexión decidimos hacer algo especial. Entrevistamos a 5 personas que de alguna u otra manera han sido protagonistas en el quehacer nacional, en diversos mundos y contingencias. Hoy estamos con Bernardo Larraín Mate para hablar con él en otra tecla y adentrarnos en su mundo interior para saber qué mueve a este empresario, ex líder de Sofofa, fundador de Pivotes y quien acaba de asumir la presidencia de CMPC. Para saber también cómo proyecta el Chile de los próximos años. ¿Cómo está Bernardo? Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por este aniversario y por lo que hacen en este gran medio. Escucha la radio, ¿verdad? Por supuesto, todas las mañanas, sagradamente. Muy bien. Excelente. Son 10 años nomás. Pero CMPC tiene muchísimo más que nosotros. 105. 105. 1920 y se instala en la comuna de Puente Alto, una comuna que en esos años es una comuna netamente campesina como actividad principal, y comienzan a desarrollar entonces papeles, cartones, celulosa a base de paja de trigo en esa comuna. ¿Cuánto ha cambiado entonces, más allá de lo obvio del paso de los años, esa empresa inicial con lo que hoy día es CMPC? Bueno, desde esa fotografía que tú acabas de describir en Puente Alto, produciendo en el fondo estos papeles en base a trigo, en fin, a hoy día, que es una empresa que opera, ¿no es cierto?, en 12 países, tiene operaciones en Kentucky, en Estados Unidos, que hicimos una adquisición hace algunos años, en todos los países de Latinoamérica, operaciones, me refiero, operaciones con plantas, con oficinas, en fin, además de que es una empresa que exporta a todo el mundo, digamos, tiene exportaciones a China, a Estados Unidos, a Europa, así que obviamente que ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, pero como siempre decimos, CMPC muy orgullosa de su historia. Siempre la evolución de CMPC es a partir de lo que se ha hecho en estos 105 años de historia. Bernardo, usted siempre ha estado preocupado de las políticas públicas, de ahí la creación de Pivotes, pero también ahora muy ligado a CMPC con su nuevo rol. Le quería preguntar, ¿dónde es más usted, Bernardo? ¿En los negocios puros y duros o en estos espacios en que se generan discusiones del Chile que queremos? Y que también se lo pregunto porque su familia, sus tíos, sobre todo Eliodoro y Bernardo, fueron siempre personajes que hablaban bien poco, hablaban por medio de los negocios, pero tenían poca figuración. Y usted ha tenido un rol bien distinto. Bueno, así como la empresa que tú describías, Ramón, de hace 105 años, es totalmente distinta a la empresa de hoy día. El rol empresarial en los tiempos actuales también es totalmente distinto al rol que tenían los empresarios la última década o hace 20, 30 años atrás, digamos. Creo que hoy día, yo siempre lo he dicho, no tengo que desdoblarme para decir lo que hago, digamos. Yo creo que un gerente de una empresa, un presidente de una empresa, un directivo, por supuesto que su vocación principal está en la empresa, y es mi caso, y siempre lo ha sido, pero al mismo tiempo tiene que tener un rol público. Finalmente no hay empresa sana en un entorno regulatorio institucional que esté disfuncional. Y eso se refiere desde, no sé, participar en la discusión, por ejemplo, del cambio del sistema político, porque finalmente es el sistema político el que procesa las nuevas regulaciones, las nuevas instituciones, el que aprueba las nuevas leyes, y por lo tanto que funcione bien es muy relevante para el futuro de la economía y para el futuro de la empresa. Por lo tanto, yo no veo una separación entre el rol empresarial y el rol público. Y básicamente yo siempre he tenido esa convicción. Y por eso estuve en Sofofa, antes estuve en Icare. Siempre he intentado dedicar un porcentaje de mi tiempo a, ¿no es cierto?, participar en las instituciones representativas del mundo empresarial, precisamente para eso, para que participen del debate público. Oiga, siempre he tenido la curiosidad de, si usted no hubiese sido un Larraín Mate, ¿hubiese seguido el camino del ingeniero comercial ligado al mundo de los negocios o hubiese optado libremente por otro camino? Bueno, finalmente es difícil asumir que uno es otra persona, digamos. Yo soy lo que soy, tengo mi historia, soy parte de un grupo empresarial familiar, que yo soy la tercera generación de ese grupo. Somos orgullosos, por así decirlo, principales accionistas de CMPC, de Colbún, de Vicecorp. Y eso soy, digamos, y desde ahí me paro, desde ahí opino, desde ahí participo en el debate de políticas públicas. Por supuesto que hoy día
al asumir la presidencia de CMPC, mi dedicación más preferente va a ser CMPC, digamos, y voy a hablar desde CMPC si es necesario, digamos, pero por supuesto siempre conectado con el mundo de las políticas públicas en general, y por eso tuve la motivación de fundar una fundación como Pivotes, que es un centro de incidencia pública, después de haber dejado la presidencia de la SOFOFA, y voy a seguir activo en el debate de políticas públicas, pero desde un rol empresarial. Interesante eso de formar un organismo que tenga incidencia pública. ¿Cómo debe entenderse eso? Porque para alguien podría decir, ¿eso es similar a qué? ¿A tener interés por la cosa pública, por una convicción que haya o por llevar agua a su molino? Bueno, el desafío de todo actor que participa del debate público, sea un empresario, sea un académico, sea, ¿no es cierto?, un representante de una ONG, es pararse desde lo que es, sin esconderlo, y explicarle a las personas que están escuchando una conversación, una entrevista, en fin, por qué los planteamientos de política pública que uno hace son coherentes con el interés general, y sin esconder que eventualmente también pueden ser alineados con el que una empresa crezca, digamos. O sea, por supuesto que cuando uno piensa en el entorno regulatorio, institucional, el marco laboral, el marco de permisología, el marco tributario, uno cuando opina está pensando también en generar las condiciones habilitantes para que las empresas crezcan, digamos. Y yo no escondo ese objetivo. Mi desafío siempre es decir, bueno, ese objetivo está totalmente alineado con el interés general, porque finalmente las empresas crecen, la economía crece y finalmente se generan más oportunidades para las personas. Entonces, yo no siento ninguna contradicción en pararme en el debate público desde lo que soy y al mismo tiempo tratar de decirle a las personas que están escuchando por qué lo que estoy planteando está también alineado con el interés general. Pero ¿sabe que en eso puede generarse mucho prejuicio? Y que tal vez en nuestra sociedad chilena, tal vez, no sé si en el extranjero, se puede ver de otra manera, de que es solamente una manera interesada de influir. Sí, y la mejor respuesta a eso es la transparencia. O sea, cuando tú te metes a la página web de Pivote, dice Fundación Pivote, fundada por Bernardo Larraín, sale el aporte, ¿no es cierto?, que yo hice como un endowment a la fundación, y no hay nada escondido, digamos. Y cada vez y eso creo que el fondo... Hay quienes se paran del debate público apuntando con el dedo a otros de que tú tienes un interés particular. En cambio, yo soy una persona pura y casta, en el fondo, que me paro desde un pedestal académico, que no tengo ningún interés particular. O sea, un académico de la Universidad X, ¿no es cierto?, que recibe recursos públicos del Estado, cuando opina sobre política pública, bueno, también está opinando desde un interés. Y a mí no me importa. Lo importante es que es transparente cómo se financia esa institución. Una ONG, por ejemplo, cuando participa en la discusión de un proyecto de inversión y defiende la causa del medio ambiente, que es muy importante, sería bueno que se transparentara cómo se financia. Sería bueno que se supiera exactamente cuál es su trayectoria en el país. O sea, por ejemplo, en Suiza, que me tocó visitar, invitado por la Embajada de Suiza para que conozcamos cómo en Suiza se obtienen los permisos de inversión, los permisos ambientales. Solamente permiten la participación de ONGs que tengan residencia en Suiza, que tengan trayectoria en Suiza y que tengan una expertise en el proyecto específico que están en el fondo observando. Y además que tenga transparencia en su fuente de financiamiento. Nada de eso existe en Chile. Muy distinto a lo que ocurre acá, sí. Siempre es como el cuestionamiento de si hay total transparencia de cómo se financian las distintas fundaciones. O sea, finalmente las empresas, tú sabes exactamente quiénes son los accionistas MPC, cuál fue el resultado de la compañía el año pasado, cuánta caja tiene en su balance, cuánta deuda tiene, en fin, cómo le fue el año antepasado. O sea, está todo 100% transparente. Ahora, también ¿No debería ser lo mismo en el caso de una ONG que aspire a participar e incidir en el debate público? Igual esa es siempre la discusión de cuán transparente es, de las sociedades, de cómo las empresas también tienen sociedades aguas arriba, pero es una discusión un poco más profunda para un momento en que tengamos más tiempo. Yo le quería preguntar, Bernardo, usted pertenece, por supuesto todos lo sabemos, a una de las familias más representativas de la élite chilena, y entonces me gustaría preguntarle si usted lidia con el peso de su propio apellido o con lo que para muchos significa ser miembro de uno de los conglomerados económicos más importantes del país. O sea, lidio con el peso de una responsabilidad que uno asume, por supuesto, en el fondo, cuando yo asumí la gerencia general de Colbún en el año 2005, después la presidencia, después fui director porque me dediqué a Sofofa, luego volví al directorio de Colbún después de Sofofa y ahora asumo la presidencia de CMPC.
obviamente que asume una enorme responsabilidad, digamos, en el fondo. Muchas veces, aquí cada mundo empresarial creo que siempre tiene una gran responsabilidad. El emprendedor que está partiendo de cero, que tiene que desafiarse a levantar los recursos, a entrar a un mercado que quizás tiene barreras de entrada, eso es un desafío enorme. Ahora también es un desafío en el fondo una persona que como yo, en el fondo que le toca liderar una compañía que tiene 105 años de historia, que tiene la aspiración de seguir creciendo, que tiene la aspiración de seguir en el fondo proyectándose de la tercera generación, que es la mía, a la cuarta, y hacerlo bien, digamos. Esta es también una enorme responsabilidad y por lo tanto, por supuesto que siento esa responsabilidad, siento ese peso, no tanto el peso de tal o cual apellido, nombre, ¿no es cierto?, de ser parte de una elite, insisto. Yo me paro desde lo que soy, tengo mucho orgullo de lo que ha hecho mi familia en el mundo empresarial, en el mundo también de la filantropía, en el mundo de la educación, en el mundo del pensamiento. Siento puro orgullo y yo me paro con esa misma sensación de orgullo. Y eso esa sensación de orgullo, pero también de responsabilidad, es también de innovar y de llevar a la empresa hacia la evolución que tiene en los mismos tiempos. Lo digo ya que hace referencia al tema energético, en donde estuvo tremenda importancia con Colbún. Y allí impulsó lo que significa las energías renovables. Entonces, siempre cuando pasa esto viene la discusión, tal vez también un poco prejuiciosa, Bernardo, ok, pero ahora invierten allí porque es económicamente más rentable. Claro, porque ahora a lo mejor es más barato. Claro, porque ahora es más de moda. ¿O es porque hay convicción detrás de aquello? Pero nuevamente, así como no hay contradicción entre ser una persona con vocación empresarial y al mismo tiempo participar del debate de políticas públicas, reconocer los intereses que representa lo primero y tratar de explicar cómo esos intereses empresariales están alineados con el interés general, me pasa lo mismo en el fondo con el concepto de la legítima retribución que merece, ¿no es cierto?, cuando alguien invierte, cuando alguien emprende, cuando alguien toma riesgos, retribución que es precisamente la rentabilidad que se obtiene a partir de esa inversión, no tiene ninguna contradicción con, ¿no es cierto?, el valor público que está generando esa inversión. No hay una torta estática que se reparte entre, por así decirlo, la rentabilidad a los accionistas y el valor público que genera, por ejemplo, un proyecto eólico como Horizonte, que acabamos de construir, 800 megas, más de $1.000 millones de inversión, que se puso en marcha hace algunos meses. El proyecto más grande que se ha construido eólico en Chile, el proyecto más grande probablemente que se va a haber construido en estos 4 años del presidente Boric. Y hicimos un proyecto en la mitad del estallido social, ¿no es cierto?, proceso constitucional, tomamos la decisión de invertir. Y ese proyecto hoy día está generando 800 megas de energía renovable para nuestros clientes, que uno de ellos, por ejemplo, es Codelco. Codelco es una empresa estatal, ¿no es cierto?, que está creciendo, que está exportando cobre, que está ofreciendo cobre para, ¿no es cierto?, la transición energética, la carbono neutralidad, y al mismo tiempo está generando recursos para todos los chilenos. Entonces, al final, no veo contradicción entre la legítima retribución al riesgo asumido con el bien público que genera un proyecto de inversión. Oiga, su familia es verdad que ha hecho un enorme aporte en el sector privado, pero también en el público. Su madre, Patricia Mate, sin ir más lejos, ha hecho una contribución como poco, uno pensaría, en materia educacional. ¿Cómo eso, Bernardo, marca su impronta, este interés mismo que usted dice por las políticas públicas y su manera de ver y actuar en nuestra sociedad? O sea, ¿cómo aporta esta tercera generación que dice usted? ¿Y cómo entra, qué ofrece esta nueva generación que además tiene una vara bien alta con 2 de sus tíos que son empresarios muy reconocidos también en la historia económica del país? Bueno, yo diría que la única acción filantrópica común que tenemos como grupo, me refiero a nivel de los accionistas, no a nivel de cada empresa, porque también hay fundaciones que tienen CMPC, Colbún y que hacen muchas cosas extremadamente valiosas. Pero lo que tenemos en común es, ¿no es cierto?, lo que aportamos a la sociedad de instrucción primaria, que es las 17, 18 colegios, en fin, donde mi madre fue presidenta. Y luego cada una de las ramas emprende iniciativas filantrópicas por separado, digamos. Entonces, la Fundación Olivo, ¿no es cierto?, que está vinculada con la rama nuestra, digamos, que hace educación, cultura y espacios públicos. Una fundación filantrópica de segundo piso, que le llamamos, porque básicamente lo que hace es destinar recursos y apoyo en la gestión a proyectos que hacen otras fundaciones, que son las de primer piso, que están ejecutando proyectos de filantropía en educación, espacios públicos y ¿cómo se llama? Y cultura. Entonces cada rama tiene su fundación. Yo en lo personal dije, ¿cuál fue mi reflexión? Dije, mire, el Estado tiene una escala gigantesca. Entonces, cuando uno influye
en que una política pública, un marco regulatorio, una institución quede mejor diseñada, ¿no es cierto?, está finalmente influyendo en la vida de muchas personas. O sea, puede haber una fundación privada, ¿no es cierto?, que está haciendo una labor espectacular en una comuna de Santiago, en un colegio en particular, en el fondo mejorando la educación de esos jóvenes que van a ese colegio. Pero el Estado tiene una capacidad de escalar eso por 1000. Entonces creo que es tan filantrópico, por así decirlo, incidir para que hayan buenas políticas públicas como invertir directamente en un proyecto educacional en la comuna X, porque el Estado finalmente tiene la capacidad de escalamiento, tiene una capacidad de masificación. O sea, ¿cómo podríamos, por ejemplo, a una cosa que hemos trabajado en Pivote en el ámbito educacional? Si es que hay distintas realidades, ¿no es cierto?, de los establecimientos educacionales administrados por los servicios locales de educación pública, los SLEPs. ¿Por qué no el SLEP no podría, en el fondo, por ejemplo, delegar la administración bajo un marco regulatorio de lo público, por así decirlo, con condiciones, con exigencias, en instituciones privadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un caso particular, ¿no es cierto? Hay un liceo que está administrado por la Fundación Coyahuasi, un liceo técnico en Alto Hospicio, que el SLEP local se lo entregó en administración delegada a la Fundación Coyahuasi. Entonces, esa política pública, por ejemplo, que los SLEP puedan, por ejemplo, delegar la administración de establecimientos que quizás no están teniendo muy buen desempeño en instituciones privadas de reconocido desempeño y trayectoria, es un cambio que puede generar un impacto en la vida de muchísimas personas. Entonces la capacidad del Estado es muy grande. Entonces creo que formar una fundación como Pivote, que trata de influir en el fondo para que existan buenas políticas públicas, puede tener un impacto enorme y puede ser una acción filantrópica casi de más impacto que las muchas valiosas que se hacen a nivel privado, ¿no es cierto?, en distintos lugares de Chile. Bernardo, a propósito de eso, a propósito de Pivote, ustedes mandaron un documento ya hace un tiempo, ¿no?, que se llamaba Hagámonos Cargo, en donde se hablaban identificaban 4 crisis y 12 prioridades. Y una de ellas precisamente la que acaba de escribir, ¿no?, bajo el título de Educación rezagada, era una de esas crisis, ¿no? Correcto. Pero las otras 3 son las que destacaban, eran empleo estancado, economía paralizada, y me centro en esta: Estado capturado y disfuncional. ¿A dónde apuntaba eso? Y si después de la presentación, que creo que esto fue el 2022, ¿algo ha cambiado o no ha cambiado nada? Bueno, por supuesto, tuvimos un debate muy intenso de si estos 4 desafíos o crisis los expresábamos en términos negativos como crisis o en términos positivos como desafío. Y dijimos finalmente concluimos que hay que hablar pan, vino, digamos. O sea, la economía está, y esto no es una cosa coyuntural del gobierno actual, digamos. La economía viene estancada hace una década y media. Los resultados educacional están, las brechas entre los sectores más vulnerables y los sectores más privilegiados siguen siendo igual de altas que hace una década y media. Cada marzo vemos, ¿no es cierto?, cómo, ¿no es cierto?, hay colegios que cierran por distintas razones, o alumnos que no pueden enrolarse en un colegio, no hay insuficiente matrícula. Entonces, hablemos pan, vino, claramente cada uno de estos 4 espacios tan relevantes como es lo público, como es, ¿no es cierto?, la educación, la economía y el trabajo, uno puede decir que están en una situación de crisis, ya sea porque están estancados, porque están en deterioro, en fin. Entonces, primero dijimos, no, hablemos pan, vino, y hablemos las cosas por su nombre. Visibilicémoslo de alguna manera. Y luego, en el fondo, el hagámonos cargo tiene el siguiente sentido, tiene el sentido de decir, se inicia un ciclo electoral. Normalmente, en un ciclo electoral, si uno ve el último ciclo electoral, en general el protagonismo lo tienen medidas cortoplacistas, medidas de gestión, medidas efectistas, medidas que supuestamente responden al clamor ciudadano, y nosotros creemos que un ciclo electoral también tiene que ser para plantear y debatir y socializar y conectar con las personas aquellas reformas que quizás las personas no claman por ellas cuando contestan una encuesta. La persona naturalmente dice: mi principal preocupación es la seguridad, la salud, la educación, el empleo. Pero también el líder político tiene que decirle a esa persona: mire, el sistema político sabe esta cosa que parece tan abstracta, que solo le interesa a los políticos, o, ¿no es cierto?, reactivar en el fondo, por ejemplo, las exportaciones de litio, que a usted le parece una cosa totalmente lejana. Finalmente son cuestiones habilitantes para resolver el problema de seguridad, para mejorar la educación, para mejorar la salud, entre otras cosas, porque son actividades, por ejemplo, la exportación de litio, que recaudan recursos fiscales que finalmente pueden ser utilizados en esos desafíos más directos que sienten las personas. Entonces, hagámonos cargo de estas reformas difíciles. El sistema político es una reforma imperativa, difícil, no va a estar en la lista de la bandería de los candidatos presidenciales,
pero alguien tiene que estar con un Pepe como Pepe Grillo diciendo hay que hacerse cargo de esta reforma. El tema del empleo público que tú decías, Ramón, también hay que hacerse cargo de que cada vez que cambia un gobierno hay 4 o 5 mil personas que cambian. El Sename y ¿cómo se llama el servicio que lo reemplazó? De la protección de la niñez, me parece. Hicimos vimos la historia. Ha tenido en el fondo un director cada año y medio. ¿Cómo puede funcionar bien el Sename si el director que lo dirige en promedio ha durado 1 año y medio en su cargo? ¿Por qué? Por razones políticas, porque lo van cambiando. Llega un gobierno y lo cambian, en fin. Qué temazo ese. Y entonces nosotros planteamos, modernicemos el régimen de empleo público, donde haya un espacio acotado para los funcionarios de confianza, que llegan con un gobierno y salen con un gobierno, y que exista un servicio público profesional cuyo desempeño se evalúa, que se puede mover, que se puede desvincular. Si una persona tiene 3 años seguidos un mal desempeño, hoy día no se puede desvincular. Por en el fondo la estabilidad que ofrece el estatuto administrativo. Y es tan rígido el estatuto administrativo que se ha abierto se han abierto caminos paralelos, que es contratar a las personas a contrata. O sea, un régimen precario, sin ninguna exigencia de entrada. Y ese régimen representa hoy día creo que el 60% de todo el empleo público en Chile. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario modernizar el régimen de empleo público, modernizar el estatuto administrativo que data del año 1989? Perdón que lo interrumpa, pero lo escucho con ideas y convicciones tan claras de su visión de políticas públicas y todo, que uno necesariamente trato de interpretar a lo mejor a quienes nos escuchan y dice, si tiene la película tan clara, ¿por qué no incursiona en la política? ¿Para qué tener influencia a través de centros de pensamiento o tal vez de cercanía con algún grupo político y no emprender uno mismo si tiene la película tan clara? Bueno, yo tengo una admiración profundísima por la política y creo que hacemos muy mal cuando con el deporte nacional de estigmatizar la política, de pegarle a los políticos, que los políticos, a mí me carga la frase los políticos. Que los políticos son como una especie de seres inhumanos, digamos, que no tienen ninguna conexión con los desafíos de las personas, que están preocupados de su interés particular, los políticos, en fin. Yo creo que la política es una cuestión, una actividad noble, fundamental, trascendental para el país. Pero bueno, cada uno tiene sus vocaciones y sus intereses y sus responsabilidades. ¿Pero no lo ha pensado alguna vez? No lo he pensado, pero sí pienso que desde el mundo empresarial tenemos que ser mucho más sistemáticos, tenemos que ser mucho más institucionales para participar en lo público. ¿A qué me refiero con institucionales? Tienen la opción de participar en los gremios, tienen la opción de participar en un centro de pensamiento, tienen la opción de emprender eventualmente, como hicimos nosotros con Pivote, pero hágalo así, hágalo de forma transparente, a través de instituciones que revelan en el fondo con transparencia su financiamiento, en fin, no solamente a través de conversaciones de pasillo, en fin, de almuerzos por aquí, comidas por allá. Yo creo que lo más sano en el fondo es que esto se haga en forma transparente, abierta, de cara a la ciudadanía, digamos, y claro, habrá personas que dicen, no, este compadre está hablando desde sus intereses particulares y está defendiendo el interés de la papelera, en fin, y yo tendré, ese es un problema, ese es un desafío que yo tengo, de que cuando propongo, por ejemplo, que se cambie el régimen de empleo público, la persona que me está escuchando diga, mira, sí, tiene buenas razones, tiene una propuesta bastante bien trabajada, en fin, y no tengo por qué no creerle, digamos. Igual siempre existen en Chile. Chile es un país de muchos prejuicios, de prejuicios bien arraigados, y algunos lo tienen, de usted hace esto porque está en un lugar, ¿verdad? O sea, ¿cómo se lidia también con ese prejuicio? Yo sé que usted ya nos contestó que está muy orgulloso de donde está, pero ¿cómo se lidia con esa, entre comillas, discriminación hacia el otro lado? De que usted ha logrado, por ejemplo, liderar Sofofa o formar un centro de pensamiento o de... Ahora, mi sensación así genuina de interactuar con distintos sectores políticos de la ciudadanía, en fin, Sofofa es un rol bastante público, es un rol a través del cual uno tiene que interactuar con muchas personas. Y yo nunca sentí eso, nunca sentí un prejuicio hacia mi persona, siempre sentí buena disposición, en el fondo, a conversaciones, a debates, o incluso hoy día cuando hacemos convocatorias, invitamos personas de distintos sectores políticos, de distintos sectores de la sociedad, en general concurren, dicen, bueno, Pivote puede que yo no comparta las creencias que inspiran las propuestas de Pivote, pero es una institución seria. Que llama a la conversación, a la discusión. Claro, nosotros siempre decimos lo mismo. Mira, Pivotes tiene un set de, así como transparentamos en el fondo quién lo fundó, cómo se financia, también transparentamos nuestras creencias. Entonces, cuando invitamos a personas que eventualmente no comparten esas creencias, por ejemplo, nosotros creemos que en el ámbito de la educación debe tener un mucho mayor rol
el mundo privado, digamos. El mundo privado sin complejo y sin apellido. Algunos serán sin fines de lucro, otros con fines de lucro. Hay instituciones educacionales en Perú, por ejemplo, Innova Schools, que tienen, ¿no es cierto?, muchos establecimientos educacionales con resultados mucho mejores que las escuelas públicas. Son privadas, de un grupo empresario, en fin, etcétera. Entonces, tenemos esa convicción, esa creencia. Otras personas piensan que el caso base, ¿no es cierto?, es que el protagonismo lo tenga más bien el Estado. Pero ¿qué decimos nosotros? Mire, nosotros tenemos creencias, tenemos planteamientos que no son neutros. Nosotros no presumimos ninguna neutralidad, pero nos interesa muchísimo que sean desafiados, que sean escrutados, que nos den una perspectiva distinta. No va a llegar a un punto medio. O sea, yo soy crítico de esta lógica de que finalmente instituciones como Pivote u otras tienen que convocar a personas para llegar a una especie de consenso, ¿y por qué? Porque esos consensos en general, al forzar el consenso en un ámbito de la sociedad civil, se quita la innovación, se quita la ambición, se quita en fin. Entonces, el consenso le corresponde a la política. Yo también soy bien respetuoso de a quién le corresponde qué. A la sociedad civil, a los centros de pensamiento, a la academia, le corresponde ser mucho más desafiante, mucho más innovadora, mucho más ambiciosa, para que esas ideas que surgen de la sociedad civil alimenten, nutran el debate político para que la política llegue, ¿no es cierto?, haga lo que le compete, que llegar a un acuerdo, como llegó en pensiones. Y ese acuerdo siempre va a ser distante de lo que piensa, ¿no es cierto?, el sector político A y el sector político Z, pero no por eso deja de ser un buen acuerdo, porque ese es el rol de la política, llegar a un acuerdo. En cambio, la sociedad civil, los pivotes, los gremios empresariales, los centros de pensamiento tienen que nutrir el debate político con mucho más innovación y ambición. Cuéntenos, Bernardo, así como hemos hablado de momentos muy positivos, optimistas en todo el grupo familiar, los momentos también más difíciles, más dolorosos que ha enfrentado usted y también su familia. Bueno, obviamente nosotros tuvimos una crisis hace casi una década ya, ¿no es cierto?, en CMPC. Yo era más bien responsable de Colbún en esos tiempos, pero obviamente afectó a la empresa, afectó a toda a su accionista controlador, que éramos nosotros. Y bueno, eso fue una fuente de cambios, de aprendizaje, que hace que hoy día, por ejemplo, CMPC, bajo el liderazgo de Luis Felipe Casitúa, a quien yo estoy reemplazando, Francisco Ruiz Tagle, su gerente general, Gonzalo Darraidú, ¿no es cierto?, que es el gerente de Softis, que fue la empresa que tuvo esa colusión, digamos. Bueno, hoy día esté parada en otro peldaño, por así decirlo. Está creciendo, está con nuestros consumidores nos prefieren, el entorno en general de grupos de interés también tiene una buena evaluación de la compañía. Entonces, bueno, obviamente siempre decimos lo siguiente: eso nunca se olvida, nunca se borra, pero es una fuente de inspiración, de aprendizaje, y uno nunca tiene que, mira, todo sistema complejo compuesto por seres humanos puede, en fondo, caer en una mala práctica que eventualmente incluso puede ser un delito. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. ¿Y eso se puede garantizar que no va a ocurrir más en CMPC? Yo creo que ninguna institución, esta radio, cualquier institución que esté compuesta por seres humanos no puede decir eso. Sería muy presuntuoso decir, en el fondo, mire, aquí nunca más va a ocurrir una falla. Estos son fallas de repente que parten en un lugar y después se normalizan y se invisibilizan y se extienden. Eso puede ocurrir, digamos. En el fondo, en instituciones medianas, chicas, con lucro, sin lucro, no hay nada particular del mundo empresarial chileno o de una empresa en particular que la haga más propensa a, ¿no es cierto?, caer en eso. Lo ha pasado en instituciones, como, no sé, de todo tipo, digamos, en el fondo. Y en los países desarrollados, yo admiro mucho ciertas características de las culturas anglosajonas, donde, por ejemplo, la Volkswagen, que manipuló, ¿no es cierto?, las emisiones de sus automóviles. Bueno, obviamente las sanciones fueron súper duras, en fin, pero ningún gremio empresarial alemán al día siguiente estaba diciendo la Volkswagen, una empresa alemana espectacular, y la vamos a apoyar para que siga creciendo. Tendrá que recibir las sanciones que corresponden. Las personas responsables de la Volkswagen tendrán que recibir las sanciones que correspondan. Pero nadie dijo expulsemos a la Volkswagen del gremio alemán. En fin, ¿eso por qué? Porque hay una cultura de decir aquí hay que reconocer que se pueden cometer errores. Nadie es infalible. Obviamente el desafío es que por razones de gobierno corporativo, que nunca va a ser suficiente, porque eso suponer que estableciendo controles, sistemas de auditoría, sistemas de compliance, uno puede minimizar, llevar a cero la probabilidad de ocurrencia de estos hechos. Lo que es más relevante es la cultura. La cultura de nunca tener una cierta complacencia de que aquí no. Por eso yo siempre respondo a tu pregunta lo mismo. ¿Puedo asegurar que no va a ocurrir en alguna empresa en la cual soy director? No, y creo que eso es positivo porque eso te hace estar siempre alerta, estar siempre desafiado, ¿no es cierto?, a mejorar la cultura organizacional, a mejorar las prácticas, a mejorar los sistemas de gobierno corporativo. Claro, bueno también el tema de sacar aprendizaje y lecciones, porque en ese momento cuando ocurrió el tema de la colusión, por ejemplo, yo me acuerdo que para usted fue especialmente difícil porque además
tuvo que dar la cara públicamente porque era líder de Sofofa en ese momento. Bueno, llegué después a Sofofa, sí, efectivamente, y por supuesto que di la cara, me acuerdo que todas las primeras entrevistas y cosas que la primera pregunta que era esa, digamos. Y algunos les pedían incluso que no siguiera. Claro. Claro, exactamente. Y bueno, finalmente, bueno, insisto, hay empresas que el caso se conoció, el caso se hizo público y fue escrutada y fue, en fin. Otras empresas quizás, en el fondo, insisto, los últimos 30 años en Chile y el mundo, fallas han habido y van a seguir habiendo, digamos. Creo que el desafío, ¿no es cierto?, es minimizar su probabilidad de ocurrencia, porque insisto, los seres humanos, alguien dijo, mira, la línea entre el bien y el mal se cruza, la cruza el centro de cada uno de nosotros, digamos. O sea, todos tenemos una cierta dimensión de virtud y una cierta dimensión de maldad, digamos. Y eso es un ser humano. ¿Se sintió avergonzado en ese tiempo, apuntado con el dedo? Bueno, por supuesto que uno se siente mal, digamos, uno empieza a pensar en el fondo por qué podría haber ocurrido un hecho como ese en una empresa de la cual, bueno, insisto, yo estaba en Colbún, pero en fin, el director de CMPC hacía esa reflexión, digamos, y fue duro, por supuesto, fue duro. Hubo cambios bien profundos, en fin, hubo personas que dejaron la compañía, en fin, y bueno, y lo relevante es que la empresa reconoció siempre todo, transparentó todo, hizo todos los cambios de cara a la ciudadanía. Y bueno, yo hoy día, y eso inicialmente, claro, fue duro porque cuando se transparenta todo, bueno, obviamente se reciben más golpes y críticas, pero finalmente en el largo plazo creo que fue positivo porque la empresa tuvo muchos aprendizajes, realizó muchos cambios y hoy día está totalmente dinámica, activa, creciendo. Es particularmente esa empresa, Softis, la que está en 9 países de Latinoamérica. Es número 1 en productos de consumo masivo, de papeles, como los productos tissue. Es número 2 en productos de cuidado personal, pañales de bebé, en fin. Y bueno, y sigue creciendo, y está en Brasil, está en México, mercados muy grandes para CMPC. También en el mundo de la celulosa, nuestro principal proyecto de inversión es en Brasil. Y bueno, y son países exigentes, con competidores extremadamente buenos, digamos, por lo tanto, eso demuestra que la compañía está parada y haciendo las cosas bien. Oiga, Bernardo, ¿cómo está mirando, ya pensando un poco en el futuro precisamente de Chile en los próximos años? ¿Cuáles son los problemas que usted proyecta que van a ser los más importantes, los más relevantes, sobre todo porque a usted le gusta la política, encuentra que tiene un rol muy importante, pero también está muy desprestigiada la política? Sí, mira, y vuelvo al tema de hagámonos cargo porque por la siguiente razón, yo creo que yo te podría decir cómo ve Chile en el futuro. Bueno, está el tema tecnológico, la inteligencia artificial, que va a cambiar muchas cosas, el trabajo, en fin. Pero finalmente yo digo, bueno, ¿cuáles son las teclas que tenemos en Chile que se pueden presionar, que se pueden, en el fondo, por así decirlo, resetear? Y yo creo que finalmente son para mí mi gran preocupación es que no seamos capaces de hacer los cambios institucionales y regulatorios que Chile requiere. Yo creo que hoy día Chile, en el ámbito educacional, en el ámbito de la economía, en el ámbito del trabajo y en el ámbito de la institucionalidad pública, hay marcos regulatorios e institucionales que están disfuncionales y que tienen cierto grado de obsolescencia y que están, por así decirlo, restringiendo el universo de soluciones. Muchas veces hay situaciones en las cuales uno puede decir, podemos cambiar este país o mejorar la economía, mejorar el trabajo, mejorar la educación y mejorar la política, por así decirlo, gestionando, digamos, diciendo, mira, hagamos mejor las cosas, en fin. Yo creo que el Chile de hoy día tiene restricciones regulatorias e institucionales, tiene disfuncionalidades regulatorias e institucionales que hay que destrabar. O sea, eso ocurre con la permisología. Yo creo que la permisología, o sea, puede llegar Superman o Superwoman al gobierno y le puede meter un equipo gigantesco para agilizar las inversiones, y si no reformamos el sistema de evaluación de impacto ambiental va a ser muy difícil mover la aguja. Lo mismo con la educación. Si los SLEPs no tienen más instrumental, o sea, por ejemplo, había un mandato que si cada cierto tiempo la agencia de calidad, me parece, o la superintendencia hace una evaluación de los establecimientos y aparecen los que están peor rankeados, los que tienen un peor desempeño. Supuestamente había que hacer una intervención en esos establecimientos, entre otras cosas el cierre. Yo digo, ¿por qué no tiene mucho más instrumentos para intervenir? O sea, que el CEP, por ejemplo, pueda decir, ese establecimiento que está funcionando mal, que no está impartiendo buena educación, sabe que se lo voy a entregar a una fundación privada que tiene un desempeño de excelencia y que tiene una gran trayectoria. Entonces, en el ámbito educacional hay restricciones regulatorias que impiden eso. En el ámbito, insisto, en el ámbito político, ¿por qué
el sistema político no está llegando con las reformas en forma oportuna, que sean reformas de calidad, fundadas en la evidencia, en la ciencia, en fin, etcétera, etcétera. Bueno, porque hay 22 partidos políticos en el Parlamento y por lo tanto reformar el sistema político es habilitante para que se desplieguen las soluciones a los problemas de los chilenos. Entonces, yo creo que el futuro de Chile se juega en eso, se juega en nuestra capacidad de hacer ciertos reseteos regulatorios e institucionales que permitan, ¿no es cierto?, que las soluciones vengan del mundo privado, vengan del mundo público, de la sociedad civil, se puedan implementar. Yo creo que son marcos normativos muy rígidos, muy enredados en algunos casos, y yo no me voy a cansar de decir eso porque se tiende a ignorar estas reformas que son... ¿Por qué? Porque son costosas políticamente. Y hay intereses, o sea, en el fondo... los mismos incumbentes del Congreso Nacional, difícil que emprendan un cambio del sistema político. Los empleados públicos, ¿no es cierto?, que pueden, pues tienen capacidad eventualmente para paralizar un servicio público estratégico, no es fácil que apoyen una reforma al empleo público. Y esa falsa... El colegio de profesores, por así decirlo, tampoco es fácil que apoyen una reforma al sistema educacional. Claro, los incumbentes siempre están allí, evidentemente, les toca directamente, y como se dice muchas veces en todos los lugares, nadie quiere perder poder. Ahora, esa falta de reseteo o de esta institucionalidad trabada, esta permisología, es el diagnóstico que hubo, por ejemplo, para hacer esta inversión en Brasil multimillonaria que de llegar a concretarse en la mayor inversión de una empresa chilena en la historia en el extranjero, porque alguien podría decir, este caballero que lo estoy escuchando, que me parece muy coherente, que tiene un análisis que me considero que puedo estar más o menos de acuerdo, pero parece correcto, tiene argumento y todo. Bueno, y si quiere tanto a Chile, ¿para qué lleva la plata para afuera y por qué no invierte acá? Y se lleva toda la plata para Brasil. Pues en ese caso particular, se da la siguiente realidad que es objetiva. En el fondo, hoy día, el país más competitivo para desarrollar proyectos de celulosa, y esa competitividad se relaciona con las condiciones naturales, ¿no es cierto?, del Brasil para plantar y crecer fibra corta, bosques de eucalipto, básicamente. Brasil tiene una competitividad muy superior, en el fondo, en esa variedad respecto de otros países, incluido Chile. Y no solo eso, sino que tiene una superficie muy extensa, entonces la disponibilidad de tierra para, en el fondo, forestar es muy amplia. Esos son dos factores bien relevantes que son objetivos, digamos. Y que ¿De por qué se trasladaron allá? En Chile, en cambio, que siempre sigue siendo competitivo en la fibra larga, en el pino, lo que está pasando es que hay menos superficie para plantar, digamos. Al revés, la superficie plantada en Chile se está reduciendo o estancando. Y para generar estos grandes proyectos complejos industriales que tienen plantas de celulosa, eventualmente integradas a una planta de papel, en fin, bueno, se requiere una superficie muy relevante. Entonces hoy día en Chile no hay fácilmente una superficie disponible para, ¿no es cierto?, plantar pino, digamos, y hacer una planta de celulosa del tamaño que la que estamos haciendo en Brasil, que dicho sea, la Brasil es de fibra corta, de eucaliptus, porque bueno, esa variedad es más competitiva en Brasil. Pero sí, Chile teóricamente podría emprender un proyecto de celulosa en base a fibra de pino, pero hoy día no hay superficie suficiente. Bueno, también está un poquito el ruido de la violencia, en fin. O sea, y esta superficie que se ha dejado de plantar está principalmente en manos de pequeños propietarios, que precisamente si se le incendia su predio, no tiene muchos incentivos para replantar hoy día y ver, ¿no es cierto?, los primeros ingresos en 12 años más. Entonces, también se requiere una política pública, ¿no es cierto?, para, en el fondo, decir, bueno, aquí tenemos un recurso natural fantástico en Chile, ¿no es cierto?, que es el potencial para plantar más bosques, que además son sumideros de carbono, que pueden alimentar no solamente una nueva planta de celulosa, pero antes de eso volvamos a reactivar la industria de los aserraderos. Aserraderos que producen, ¿no es cierto?, productos de madera, que además son los productos más apetecidos para reemplazar a los productos de construcción más emisores, como el acero, como el hormigón, el cemento. Entonces, pero sin embargo no hay una política pública que incentive a los pequeños propietarios a replantar sus predios. Así que esa es la razón. Aquí no hay, en el fondo. Ahora, también en Brasil hay una cuestión muy notoria de que es un país con una vocación industrial muy, muy histórica, muy decidida. Entonces el gobernador del estado de Río Grande do Sur, el gobernador del estado de Mato Grosso do Sur, que ahí está otro proyecto grande chileno también, de la empresa Arauco, nuestro competidor, son gobernadores que se la juegan enérgicamente por estos proyectos, sin bajar en nada los estándares ambientales. O sea, es que por la eso empresa mismo Arauco obtuvo su permiso ambiental para el proyecto de celulosa, que también es del mismo tamaño que el que tú mencionaste que estamos haciendo nosotros, en un año y medio. En un año y medio, claro. Y por eso se pensó en algún momento que el grupo Mate y también el grupo Angelini estaban pensando
desinvertir en Chile. Esa fue como nosotros estamos invirtiendo 500 millones, 600 millones en Chile todos los años. O sea, Chile sigue siendo muy importante para el grupo. O sea, nosotros en Colbún hicimos nuestro principal proyecto de inversión en nuestra historia. Lo construimos en los últimos 4 años. Oiga, y es bien potente como esta campaña que hizo la empresa CMPC para un poco orientar a la gente de lo que realmente se hacía con los bosques chilenos, porque hubo mucho también cuestionamiento y crítica respecto del sector forestal que de alguna manera ustedes han ido intentando modificar o cambiar en los últimos años. Bueno, por ejemplo, el 70% de la superficie de países escandinavos son bosques. La industria forestal en Finlandia es un orgullo nacional. Hay un porcentaje muy relevante de personas que tienen una pequeña propiedad en el fondo que se destina finalmente a plantar árboles que finalmente van a la industria forestal. Dicho sea de paso, otra innovación, en fin, trajimos por ejemplo un finlandés al directorio CMPC, que era un ex gerente general de UPM, una empresa finlandesa muy destacada en la industria forestal, que ha sido la empresa más innovadora del sector de la celulosa, el papel y los productos forestales. Y él ingresó al directorio hace una semana, al directorio de CMPC. Y nosotros tenemos una oficina en Finlandia. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en Finlandia? No solamente tienes grandes empresas forestales, como podría ser el caso chileno Arauco y CMPC, o Brasil, Suzano, sino que además hay un ecosistema. Está la Universidad de Aalto en Helsinki, donde está lleno de emprendedores emprendiendo en distintos productos basados en la fibra de los bosques, digamos. Entonces sería bonito que eso ocurriera también acá, por ejemplo, con la Universidad de Concepción, y estamos trabajando con la Universidad de Concepción. También hicimos un DUOC UC, financiado 100% por CMPC en nacimiento. O sea, trajimos en el fondo la educación técnica a nacimiento. Los jóvenes de nacimiento tenían que ir a otros lugares para poder en el fondo tener la opción de ir a la educación superior. Entonces estamos trabajando con la Universidad de Concepción para ojalá replicar eso que vimos en Finlandia, donde hay un ecosistema, donde la empresa está trabajando con académicos, con emprendedores. Y lo mismo con la educación técnica, el DUOC UC en nacimiento. Así que se está haciendo hartas cosas innovadoras, interesantes, en múltiples dimensiones, así que muy, muy contento de estar liderando esa CMPC. Bueno, ese era el propósito de esta conversación, ¿no? Con los 10 años que cumplimos, echar una mirada también y repensar lo que se viene en los próximos años, cómo vemos el futuro de nuestro país, de nuestra economía, de los distintos ámbitos, con distintos actores, y hoy día lo quisimos ver también desde este punto de vista del emprendimiento empresarial con Bernardo Larraín Mate, así que agradecido de la conversación. Muchas gracias a ustedes por la muy buena conversación. Le agradecemos y para que queden todos invitados de seguir viendo todas nuestras plataformas.